En el momento en que entré en la sala del tribunal, mi exesposa se rió por lo bajo y su nuevo marido negó con la cabeza. El juez se puso pálido, su mano tembló y susurró, «Dios mío. ¿Es realmente él?» Todos se giraron para mirar. No tenían ni idea de quién era yo hasta ese momento. No fue lo suficientemente alto para que lo oyera el alguacil. No lo suficientemente alto para que lo captara el taquígrafo del tribunal, pero sí lo suficientemente alto para mí. Esa pequeña exhalación por la nariz, la comisura de su labio curvándose hacia arriba de la misma manera que siempre lo hacía cuando pensaba que ya había ganado algo. Vivica se giró hacia su nuevo marido, Preston, y él negó con la cabeza lentamente. La forma en que niegas con la cabeza ante algo vergonzoso, algo triste. La forma en que miras a un hombre que nunca llegó a entender cómo funciona el mundo. Dejé mi maletín en la mesa del demandante y me ajusté el cuello del mismo tipo de traje que he estado usando durante 23 años. Azul marino liso, sin gemelos, sin pañuelo de bolsillo, nada que llame la atención. Fue entonces cuando entró el juez Harold Fenton. Era un juez federal, 31 años en el estrado, el tipo de hombre que lo había visto todo y no mostraba nada. Se sentó, se subió las gafas y echó un vistazo a los papeles que tenía delante. Luego levantó la vista. Sus ojos me encontraron en la mesa y algo le sucedió en la cara que no le había visto pasar a Harold Fenton en 2 décadas de conocerlo. Se puso pálido. Su mano tembló en el borde del estrado. Se inclinó ligeramente hacia adelante como si no pudiera confiar en su propia vista. Y en una sala de tribunal que se había quedado momentáneamente en silencio, le oí susurrarlo, solo 4 palabras, apenas audibles. Pero yo estaba lo suficientemente cerca. Dios mío, ¿es realmente él? Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Vivica desapareció. Preston se enderezó en su silla. Su abogado, un hombre llamado Douglas Pratt, que cobra 1,2000 pesos por hora y nunca había perdido una modificación de custodia en el Distrito Norte, dejó de barajar sus papeles y me miró por primera vez. Me miró de verdad. No tenían ni idea de quién era yo hasta que la tuvieron. Antes de que escuchen el resto de esto, quiero pedirles que hagan algo. Si esta historia toca algo real en ustedes, si dice algo que necesitaban oír, por favor, suscríbanse a este canal. Denle al botón de me gusta. Dejen un comentario abajo contándome sobre un momento en que alguien los subestimó, cuando los dieron por perdidos antes de que el juego siquiera hubiera terminado. Leo cada uno de ellos. Y ahora, permítanme llevarlos de vuelta al principio. Mi nombre es Edmund Kalewa. Tengo 49 años. Trabajo en un edificio en la avenida Massachusetts en Washington, D.C., en una oficina que no tiene recepcionista, ni logo de cristal esmerilado en la puerta, ni placa con mi nombre en la pared exterior. Solo una puerta de madera lisa y un número de latón. 14. Si lo sabes, lo sabes. Si no lo sabes, no se supone que debas estar allí. Durante 21 años antes de esa oficina, fui un defensor público en el circuito de DC, no la versión romántica de Hollywood de un defensor público con la chaqueta arrugada y los alegatos finales apasionados. La versión real. 92 casos a la vez. Clientes que no podían recordar tu nombre. Jueces que ya habían tomado una decisión. Un salario que no cubría mis préstamos estudiantiles. Hice ese trabajo porque creía en él. Creía que la Constitución significaba algo. Que la sexta enmienda no eran solo palabras en un papel, y que un hombre sin dinero merecía la misma calidad de representación legal que un hombre con él. Todavía lo creo. Siempre lo creeré. Conocí a Vivica cuando ambos teníamos 26 años. Ella trabajaba como coordinadora de eventos en una firma en Bethesda y yo era la única persona en una reunión del colegio de abogados que no poseía un reloj que valiera más que su coche. A ella le pareció gracioso en aquel entonces. Le gustaba que yo fuera diferente. Decía que yo no lo perseguía como todos los otros hombres que conocía. Que me importaba algo real. Nos casamos en un pequeño local en Alexandria. 37 invitados. Sin banda en vivo, solo una lista de reproducción que creamos juntos durante 3 noches de discutir si Springsteen pertenecía entre la cena y el baile. Sí pertenecía. Ella cedió.
Nuestra hija Nora nació 14 meses después. Durante 11 años, pensé que estábamos construyendo algo juntos. No un monumento, no una vitrina, solo una vida. Una de verdad. Del tipo con una lista de la compra en la nevera y discusiones de domingo por la mañana sobre a quién le tocaba llevar el coche a cambiar el aceite y una hija que te hacía sentir como la persona más importante en cualquier habitación a la que entraba. Pero Vivica había empezado a querer algo diferente. No lo vi venir porque no estaba mirando. Estaba trabajando. Siempre estaba trabajando. Tenía una carga de casos que habría destrozado a la mayoría de la gente, y llevaba eso como una especie de orgullo del que nunca debería haber estado orgulloso. Confundí la dedicación con la presencia. Pensé que porque estaba haciendo un trabajo importante, estaba siendo un buen marido. Me equivoqué en eso. Preston Ashby entró en su vida a través de un amigo en común en una subasta benéfica. Él tenía 40 años en ese momento, era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario comercial con oficinas en DC y Atlanta, y tenía esa clase de confianza fácil y cara que viene de no haberse preguntado ni una sola vez en tu vida cómo vas a pagar una factura. Conducía un coche que costaba más que mi salario anual. Tenía membresías de las que yo nunca había oído hablar. Llevó a Vivica a lugares a los que yo había estado posponiendo llevarla durante 11 años porque siempre había un caso, siempre un cliente que necesitaba algo. Lo descubrí un jueves por la noche en febrero. Nora estaba en una fiesta de pijamas. Llegué a casa y olía a la colonia de otra persona. Ella ni siquiera lo negó. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo que no había sido feliz en años, que necesitaba más, que no era la persona que era cuando nos casamos, y que yo tampoco. Lo dijo con delicadeza. Eso lo empeoró. Cuando alguien destruye tu vida con delicadeza, no hay nada contra lo que oponerse. Solo está el daño. El divorcio se finalizó 9 meses después. Salí de ese juzgado con mi ropa, mis libros, mi hija en fines de semana alternos y un acuerdo que me dejó alquilando un apartamento de una habitación en Anacostia. Vivica se quedó con la casa en Capitol Hill, las cuentas conjuntas y una pensión alimenticia que mi salario apenas cubría. Su abogado fue brillante. El mío estaba sobrecargado de trabajo. Preston se mudó a los 3 meses de que se firmaran los papeles. 6 meses después, estaban comprometidos. Nora me llamó un domingo por la mañana, con su voz cuidadosa y baja, como se vuelven las voces de los niños cuando cargan algo demasiado pesado para ellos. Papá. Preston le propuso matrimonio a mamá anoche. Me senté en mi apartamento sosteniendo el teléfono, escuchando la respiración de mi hija, y le dije que estaba bien, que era feliz si su madre era feliz, que la amaba y que la vería el viernes. Dije todas las cosas correctas. Y luego me quedé allí sentado en el silencio de ese apartamento mirando la pared. Y tomé una decisión, no una decisión de venganza, no una decisión de rabia, solo una decisión fría, clara y lógica. Había terminado de defender el futuro de otras personas mientras el mío permanecía estancado. Había pasado 21 años en salas de tribunales, y sabía algo sobre la ley que la mayoría de la gente no aprende hasta que es demasiado tarde. La ley no es un sistema de justicia. Es un sistema de precisión. Las personas que ganan no son siempre las personas que tienen razón. Son las personas que entienden exactamente dónde se dobla la estructura, donde el lenguaje deja espacio, donde los precedentes crean puertas que nadie ha pensado en abrir todavía. Yo había estado atravesando las puertas de otras personas toda mi carrera. Nunca había construido una propia. Empecé a escribir por las tardes después de que Nora se iba a casa, los sábados por la mañana antes de que saliera el sol. Durante años había estado silenciosamente obsesionado con un área estrecha y difícil del derecho constitucional que involucraba las protecciones de la Cuarta Enmienda y la vigilancia digital. Un campo que estaba explotando en litigios a medida que la tecnología superaba los marcos legales destinados a gobernarla. Había estado defendiendo estos casos en la oficina del defensor público de forma gratuita en nombre de clientes que no podían pagarme. Había ganado 7 de los 9 casos que había llevado a nivel de apelación. 2 de esas decisiones habían sido citadas en opiniones en otros circuitos. Nadie sabía quién era yo. Estaba bien. No lo hacía para ser conocido. Lo hacía porque creía en ello.
Publiqué un artículo de revista jurídica en el Georgetown Lab Journal en la primavera del año en que se finalizó mi divorcio. 6 meses después, recibí una llamada de un profesor de Yale Lab preguntándome si iría a hablar a un seminario. Casi no fui porque era un fin de semana que se suponía que Nora estaría conmigo, pero ella pidió quedarse con su amiga de la escuela en su lugar. Y conduje hasta New Haven en mi Honda Civic de 2009 y di una charla de 2 horas a 14 estudiantes y 3 miembros de la facultad. Uno de esos miembros de la facultad era una mujer llamada profesora Diana Reyes, una de las académicas constitucionales más citadas del país. Después de la charla, me llevó a un lado y me dijo que estaba sentado sobre algo sísmico y que necesitaba dejar de esconderlo en un salario de defensor público y escribir un libro. Le dije que no podía permitirme dejar de trabajar. Me dijo que me ayudaría a encontrar una manera. El libro tardó 2 años y medio. Lo escribí por las mañanas, las noches y cada hora robada que pude encontrar. Se tituló La línea invisible, Vigilancia digital y la Constitución moribunda. Y cuando fue publicado por una editorial universitaria en el año en que Nora cumplió 13 años, aterrizó en lugares que nunca esperé. Fue reseñado en 3 importantes revistas de derecho, citado en un escrito de Amicus Curiae de la Corte Suprema antes de que la tinta se secara, y en 6 meses se estaba enseñando en facultades de derecho de 9 estados. Nunca aparecí en televisión. Nunca contraté a un publicista. Nunca cambié de traje. Lo que sí hice fue empezar a tomar casos privados solo por referencia, casos donde las cuestiones constitucionales eran genuinamente difíciles. Donde las apuestas eran enormes y donde la ley era lo suficientemente inestable como para que el resultado pudiera dar forma a las cosas para una generación. Rechacé el trabajo corporativo porque me aburría. Rechacé el trabajo de celebridades porque me avergonzaba. Tomé los casos en los que pensaba que la Constitución estaba realmente en peligro de perder algo que no podría recuperar. Gané 11 de los primeros 12. El 12º lo perdí a nivel de distrito. Apelé y gané a nivel de circuito 2 años después en una decisión que fue cubierta en la primera página del Washington Post. Para cuando Nora tenía 16 años, había argumentado 3 casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Había ganado 2 de ellos. El tercero produjo un disentimiento de la jueza Alena Graves que los académicos legales todavía estaban debatiendo en las aulas cuando tuvo lugar la historia que les estoy contando hoy. No era famoso. Quiero dejar eso claro. Mi nombre no era reconocible para la gente común. No salía en las noticias. Pero en el mundo de los tribunales federales, en las oficinas de los jueces de circuito, en las cámaras de los tribunales federales de apelación, en cada facultad de derecho de este país donde la gente seria discutía hacia dónde se dirigía la Constitución. Mi nombre tenía un peso que me había ganado a lo largo de 23 años de trabajo invisible. Todavía conducía el Honda Civic de 2009. Todavía usaba el traje azul marino liso y todavía pagaba mi cheque de manutención infantil cada mes. Cada mes. Cada mes sin un solo pago atrasado durante 12 años. La solicitud de modificación de custodia llegó un martes. Nora tenía 20 años, lo que significaba que ya no estaba sujeta a una orden de custodia. Tomaba sus propias decisiones. Eligió pasar la mayor parte de su tiempo conmigo. Esto no era algo que Vivica y Preston habían anticipado. Nora había solicitado plaza en Georgetown Lab. La habían admitido. Iba a empezar en otoño. También había tomado la decisión, completamente por su cuenta, de que quería vivir conmigo durante la facultad de Derecho, lo que significaba que no viviría en la casa de Capitol Hill, lo que significaba que no estaría cerca de su madre y de Preston de la manera que ellos habían llegado a esperar. Eso no fue lo que nos llevó a los tribunal. Lo que nos llevó a los tribunales fue el dinero. Un año antes, mi padre había fallecido. Mi padre, Daniel Kalewa, había vivido frugalmente toda su vida con el salario de un trabajador postal en Baltimore. Nunca había poseído nada ostentoso. Había conducido un coche de segunda mano y usado sus zapatos hasta que tenían agujeros, y pasaba sus viernes por la noche en su iglesia. Cuando murió, descubrí que había invertido silenciosa y pacientemente sus ahorros durante 40 años en fondos indexados y bonos del gobierno, sin tocar nunca el capital, dejándolo crecer. Me dejó un patrimonio valorado en un poco más de 6400000 de pesos. Me sorprendió tanto como a cualquiera.
El testamento también incluía un legado directo a Nora de 8 millones de pesos dejados en fideicomiso para ella hasta su 21º cumpleaños, conmigo nombrado como fideicomisario. Cuando el abogado de Vivica presentó la moción, el argumento era que mis circunstancias financieras habían cambiado materialmente y que mis obligaciones de manutención infantil debían ser recalculadas retroactivamente. Argumentaron que, como ahora era el fideicomisario de un activo valorado en 8 millones de pesos que eventualmente iría a Nora, tenía un conflicto de intereses como fideicomisario y querían que se instalara un fideicomisario independiente designado por el tribunal con autoridad para hacer distribuciones en beneficio de Nora, específicamente para la matrícula de la Facultad de Derecho, que argumentaban debería provenir del fideicomiso en lugar de las contribuciones de Vivica y Preston. Lo que realmente estaban haciendo era intentar poner sus manos en el dinero de mi padre. Esa es la traducción. Querían usar el sistema legal para reposicionar activos por los que mi padre había trabajado toda su vida para dejárselos a su nieta y usarlos para reducir las obligaciones financieras que Vivica y Preston ya habían planeado contribuir. Leí la moción en la mesa de mi cocina a medianoche. La leí 3 veces y luego llamé a Nora y le dije que no se preocupara. Me preguntó si necesitaba que hiciera algo. Le dije que lo único que necesitaba hacer era prepararse para la Facultad de Derecho de Georgetown en septiembre. Dije que yo me encargaría del resto. Douglas Pratt era un muy buen abogado. Quiero decir eso claramente. Tenía una reputación en derecho de familia y sucesiones que se había ganado genuinamente. Y había elegido la versión más fuerte posible de este argumento y la había presentado con precisión y confianza. Cuando entré en esa sala de tribunal, Pratt me miró de la manera en que los abogados experimentados miran a las personas que ya han decidido que no son una amenaza. Echó un vistazo a mi traje. Notó la ausencia de asociados, de asistentes, de todo el aparato que un equipo legal de alto poder suele llevar a una sala de tribunal federal para señalar su seriedad. Hizo un cálculo. Decidió que yo era un hombre que había tenido suerte con una herencia y pensaba que podía manejar sus propios asuntos legales. Vivica hizo el mismo cálculo. Preston lo hizo más rápido. Eso es lo que pasa con ser invisible durante 20 años. La gente ve exactamente lo que espera ver. Lo que no sabían, lo que no podrían haber sabido sin hacer la investigación que el orgullo les impidió hacer, era que Harold Fenton y yo teníamos historia, no historia personal, historia profesional. Había argumentado ante él 2 veces, incluido el caso de vigilancia que se había convertido en una decisión histórica, y había estado en una pequeña cena de trabajo 18 meses antes, donde le había dicho a una sala de 12 personas que el escrito de La línea invisible, que había presentado en un asunto del Cuarto Circuito era la pieza de razonamiento constitucional más elegantemente construida que había encontrado en sus 30 años en el Tribunal Federal. Harold Fenton no era un hombre que dijera cosas así a la ligera. Tampoco era un hombre que olvidara una cara. Cuando entró y me vio sentado en esa mesa con ese traje azul marino sin asociados y sin aparato, entendió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. Entendió que Douglas Pratt, que era muy bueno, estaba a punto de ser superado de una manera que Pratt no reconocería hasta que fuera demasiado tarde. Y el peso de esa comprensión es lo que puso el temblor en su mano y el color fuera de su cara, y el susurro en sus labios que hizo girar todas las cabezas en esa sala. No los guiaré a través de cada momento de esa audiencia porque los tribunales son lentos y la ley es técnica, y la mayor parte de lo que sucede en una audiencia federal no es dramático. Es cuidadoso. Es metódico. Es la construcción y el desmantelamiento de argumentos pieza por pieza con precisión. Pero les contaré el momento en que todo cambió. Pratt había estado presentando su moción durante 40 minutos. Era bueno. Tenía jurisprudencia. Tenía precedentes. Tenía 3 pruebas. Y tenía un argumento muy limpio sobre el conflicto de intereses del fideicomisario que no era frívolo. Cuando fue mi turno, me levanté. Sin notas. No había traído notas porque no las necesitaba. Había estado construyendo este argumento en mi cabeza desde la noche en que leí la moción. Y lo conocía como conozco mi propio apartamento. Cada rincón y cada pared, cada lugar donde el suelo cruje. Comencé concediendo los puntos que no podía ganar. Esa es una técnica que a la mayoría de los abogados les da miedo porque se siente como una debilidad. No es una debilidad.
Es la eliminación de terreno en disputa para que el terreno que eliges defender sea el único que importa. Dije, señoría, el abogado tiene razón en que un conflicto de intereses en una relación de fideicomiso es una base legítima para la intervención judicial. No disputo el marco legal que ha citado. Lo que pretendo demostrar es que el conflicto que alega no existe y que la moción ante este tribunal no es, en su sustancia, una moción sobre la administración de un fideicomiso. Es una moción para trasladar las obligaciones financieras de un acuerdo de divorcio previo de dos partes que las aceptaron a un fideicomiso perteneciente a una mujer de 20 años que no pidió nada de esto. El bolígrafo de Fenton dejó de moverse. Pratt levantó la vista. Continué durante 47 minutos. No levanté la voz. No usé pausas dramáticas ni florituras retóricas. Repasé el estatuto, los precedentes, el lenguaje específico del acuerdo de divorcio original y lo que requería de todas las partes, y luego hice algo para lo que pude ver que Pratt no se había preparado. Presenté 3 declaraciones juradas de fideicomisarios independientes en asuntos comparables, demostrando el estándar de práctica en el distrito. Y un escrito que había presentado para la revisión de Fenton 30 minutos antes de que comenzara la audiencia que exponía en 23 páginas exactamente por qué esta moción, incluso si se concedía, produciría el resultado opuesto al que pretendían los peticionarios bajo los términos específicos del testamento de mi padre, según la interpretación de la Ley de Sucesiones de Maryland. La moción fue denegada, no aplazada, no modificada, denegada. Fenton leyó 3 frases desde el estrado. La tercera frase fue esta. El abogado del demandado ha demostrado con claridad que la moción ante este tribunal, por competentemente que haya sido presentada, es en su fundamento un intento de relitigar obligaciones financieras ya resueltas a través del mecanismo de la administración de un fideicomiso. Y este tribunal no permitirá que ese mecanismo se utilice de esa manera. No miró a Vivica cuando lo dijo. No lo necesitaba. Quiero contarles lo que pasó en el pasillo fuera de esa sala del tribunal porque es la parte de esta historia que todavía me acompaña. Pratt me encontró junto a los ascensores. Fue profesional al respecto. No fue hostil ni defensivo. Me tendió la mano, se la estreché y dijo, Calegua, debería haber investigado más. Le dije que había presentado una moción sólida y que un conjunto diferente de hechos habría hecho que fuera un día más difícil para mí. Era verdad. Asintió una vez y se fue. Preston no se acercó a mí. Se quedó a 30 pies de distancia, con las manos en los bolsillos de un traje que costaba más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Y me miró con una expresión para la que no tuve nombre hasta que llegué a casa esa noche y pensé en ello. No era ira. No era exactamente vergüenza. Era la experiencia específica y desorientadora de descubrir que tu modelo del mundo está equivocado en algo importante. Me había mirado durante 11 años y luego durante 12 más. Y había visto a un hombre que no sabía cómo ganar, que llevaba el traje equivocado, que conducía el coche equivocado, que había sido descartado por la mujer que amaba y reemplazado por alguien mejor equipado para la vida que ella quería. Y nada de eso había sido verdad. Simplemente había sido invisible. Vivica me encontró junto a la ventana al final del pasillo. La cúpula del Capitolio era visible a través del cristal, la misma vista que había contemplado 10.000 veces desde 10.000 edificios gubernamentales diferentes a lo largo de mi carrera. Se quedó a mi lado un momento antes de hablar. No lo sabía, dijo. Entendí lo que quería decir. No quería decir que no supiera sobre los casos que había argumentado o el libro que había escrito o lo que significaba que Harold Fenton se hubiera puesto pálido al entrar. Quería decir algo más simple. Quería decir que no había entendido con quién había estado casada. No lo había reconocido, y para cuando podría haber habido un momento para reconocerlo, ya había tomado sus decisiones. La miré. 12 años desde la mesa de la cocina en Capitol Hill, 12 años desde la simple admisión con la voz suave. Se veía igual. Se veía exactamente igual, y me di cuenta de que no sentía nada en particular. Ni triunfo, ni amargura, ni el cálido alivio que podría haber imaginado en esos primeros meses después del divorcio, cuando comía cenas congeladas solo en Anacostia y me preguntaba qué iba a hacer con el resto de mi vida. Solo nada. Limpio y silencioso. La forma en que se siente una habitación después de que finalmente has quitado los muebles que nunca pertenecieron allí. Le dije que Nora iba a ser extraordinaria,
que Yorktown Lab la desafiaría y la formaría y produciría algo notable, que debería estar orgullosa. Eso fue todo lo que dije. Recogí mi maletín, bajé en el ascensor y caminé hasta mi coche. Nora empezó en Yorktown Lab en septiembre. La ayudé a mudarse a su apartamento a 6 manzanas del campus, a 3 millas de mi oficina en la avenida Massachusetts. En su primera noche allí, pedimos comida tailandesa y nos sentamos en el suelo porque los muebles aún no habían llegado. Y me preguntó algo que me había estado preguntando si me preguntaría. Me preguntó por qué nunca se lo había contado a nadie, porque nunca había hecho nada con lo que había construido para hacerme visible, para hacerlo obvio, para que la gente que me había descartado entendiera en que se habían equivocado. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que no había construido lo que construí para mostrárselo a nadie. Lo había construido porque el trabajo era importante y porque la Constitución merecía a alguien que la tratara de esa manera. Le dije que la invisibilidad no era un accidente. Le dije que la fuerza más poderosa que había descubierto en 23 años de práctica legal no era la inteligencia, ni el argumento, ni el precedente. Era la paciencia, la voluntad de hacer el trabajo por el trabajo en sí y dejar que los resultados hablaran cuando estuvieran listos. Se quedó callada un momento. Cogió un trozo de rollito de primavera, lo miró por un segundo y luego me miró a mí. Dijo, ¿es eso realmente cierto o también querías ser el tipo de persona que la gente subestima? Va a ser una muy buena abogada. Le dije que sí. Ambas cosas eran ciertas porque hay una paz particular que proviene de ser la persona en la habitación que nadie ha tenido en cuenta. Hay una libertad en el traje azul marino liso y el coche de 10 años, en la puerta sin nombre. Nadie te pide que actúes. Nadie está mirando. Simplemente puedes ser lo que eres a plena capacidad durante el tiempo que necesites. Y cuando llega el momento, cuando importa, no estás actuando. Simplemente eres tú mismo, y a veces eso es lo más devastador que puedes ser. Mi padre solía decir que hay 2 tipos de hombres que entran en una habitación. El que necesita que la habitación sepa que está allí y el que solo necesita saberlo él mismo. Dijo que el segundo tipo es más raro y más difícil de llegar a ser porque requiere que renuncies a la necesidad de una confirmación constante de que vales algo. Trabajó para el servicio de correos durante 37 años. Condujo un coche de segunda mano. Usó sus zapatos hasta que tenían agujeros. Le dejó a su nieta 8 millones de pesos y a su hijo una lección que tardé 20 años en aprender a recibir. El dinero nunca fue lo importante. El dinero solo era la evidencia de lo que la paciencia y el propósito, compuestos con el tiempo, pueden construir en silencio. Harold Fenton se retiró del estrado esta primavera pasada. En su cena de jubilación, a la que asistieron 212 abogados, jueces y antiguos secretarios judiciales, pronunció un discurso de 20 minutos sobre los casos que habían moldeado su pensamiento durante 31 años. Mencionó los míos 2 veces por su nombre. Nunca mencionó el día en la sala del tribunal. No lo necesitaba. Todos en esa sala ya lo sabían. Me senté en la parte de atrás, con mi traje azul marino liso. Nadie necesitó presentarme. El trabajo te presenta eventualmente. Siempre. Esta es la prueba definitiva de que el verdadero poder es silencioso. Mientras Vivica y Preston estaban ocupados representando el éxito con trajes y coches caros, Edmund estaba ocupado convirtiéndose en la autoridad. Cometieron el error fatal de confundir su modestia con el fracaso. En el momento en que el juez susurró, ¿es realmente él? La dinámica de poder cambió para siempre. Edmund no ganó por su herencia. Ganó porque pasó 20 años dominando el sistema que intentaron usar en su contra. No solo ganó un caso, destruyó toda su visión del mundo. La lección, hay una ventaja masiva en ser subestimado. No malgastes energía tratando de parecer importante. Haz el trabajo que te hace esencial. Edmund Callaway no necesitó anunciarse. Su reputación habló por él.